Hola a todos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a mi canal. Mi nombre, si todavía no me conocen, es Andrea y en este video les voy a mostrar más sobre Londres. Vamos a estar yendo a lugares en donde en el anterior video no fuimos, no les mostré porque Londres es enorme y no es algo de un día. Entonces en este video les hice un compilado de varios lugarcitos que estuvimos yendo a Londres en distintos días, no fue todo el mismo día. También fueron con la London Pass, que se los mencioné en el video anterior, que si no lo vieron, vayan a verlo porque es muy útil y si no, sigan viendo este. Ahora sí, vamos a ver qué nos ofrece Londres para visitar. Lo mencioné en el video anterior, pero lo voy a repetir. Las campanas de la Catedral de St. Paul's suenan todos los días durante media hora a las 16:30 de esta manera. En esta ciudad para comer en la calle hay múltiples opciones. Más o menos piensen que pueden gastar unas 5 o 6 libras. Kensington Palace fue la residencia de varios miembros de la familia real y particularmente fue la residencia de la princesa Diana de Gales desde que se casó con el príncipe Carlos en 1981 a 1997. Año en que falleció. El 1 de julio de 2021 hubiese sido el cumpleaños número 60 de Diana, y en honor a esto, sus hijos Guillermo y Enrique inauguraron esta estatua en el St. Garden, el cual era su jardín favorito. Aquí también nació y creció la reina Victoria. Después de su matrimonio con el príncipe Alberto, continuaron viviendo en el palacio. Este monumento dedicado a la reina Victoria, llamado Albert Memorial, fue erigido en memoria del príncipe Alberto. A este lugar también pudimos ingresar con la London Pass. Kensington Palace alberga, además de sus extensos y hermosos jardines, exhibiciones temporales que varían a lo largo del tiempo. Estas exhibiciones pueden centrarse en temas específicos relacionados con la historia, la moda, la cultura o la realeza británica. Al momento de nuestra visita vimos esta exhibición dedicada a la moda y al legado de la princesa Diana, en donde había trajes icónicos y objetos personales. Se rumorea que Kensington Palace está embrujado. Hay historias de avistamientos de fantasmas, incluido el espectro de la reina María II, que supuestamente deambula por los pasillos. También pueden encontrar habitaciones que muestran la vida y la historia de la realeza británica a lo largo de los siglos, como esta, que es donde nació la reina Victoria. Siguiendo con Londres, una recomendación especial que quiero darles es que reserven si quieren ir a hacer el afternoon tea. Yo quería hacerlo en este lugar, pero no reservé, así que me quedé sin vivir la experiencia. Continuamos nuestro recorrido y fuimos al Museo de Historia Natural. La entrada es gratuita como todos los museos, y el museo es tremendamente grande. A mí me encantó, así que recomiendo mucho visitarlo. Les voy a mostrar un poco de lo que pueden encontrar en este museo, pero créanme que hay muchísimas cosas y hay mucho que no grabé.
Muy cerca del Museo de Historia Natural se encuentra el Victoria and Albert Museum, el Museo Nacional de Arte y Diseño de Reino Unido. Fue fundado en 1852 y alberga una impresionante colección de arte, diseño y moda que abarca más de 5.000 años de historia. Saliendo de la visita a estos museos, hicimos una pausa para comer en este lugar, en donde encontramos hamburguesas por 12 y 13 libras. Buen lugar con buenos precios, así que se los recomiendo para ahorrarse unas libras. Al día siguiente comenzamos visitando la emblemática Torre de Londres. Fue fundada por Guillermo el Conquistador hacia finales de 1066 como un símbolo de poder y control. A lo largo de los siglos tuvo diferentes funciones como palacio real, prisión, casa de la moneda y lugar de almacenamiento de objetos valiosos. En una de sus salas actualmente se pueden visitar las joyas de la corona británica, pero no se permite fotografiarlas ni grabarlas, por lo que no pude mostrárselas en este video. Los guardias reales que vigilan la Torre de Londres se llaman Beefeaters. Antiguamente eran los encargados de cuidar las joyas de la corona y de vigilar a los presos. Desde la época victoriana al presente también actúan como guías turísticos y comparten historias y leyendas sobre la torre. El nombre Beefeaters, cuyo significado es comedores de carne, proviene de la época del reinado de Enrique VII, ya que en aquel entonces se les permitía a estos guardias comer toda la carne que quisieran. Sus famosos uniformes rojos y negros están cosidos con hilo de oro puro y se calcula que cuestan más de 7.000 libras cada uno. 3 days later, he was led out up onto Tower Hill for public execution. However, this one was to be the bloodiest execution ever to take place in English history. So far. The task by drawing out his own butcher's carving knife to finish the job, to get me them last bits. Sunday roast tomorrow, ladies and gents, just think of that if you're having a... However, it's even more strange to relate because after all of that blood, gore and execution, we brought both his body and his head back to the Tower of London. Hace siglos que varios cuervos habitan la Torre de Londres y de hecho su presencia en este lugar está protegida por decreto real. Esto se debe a que existe una vieja creencia de que si los cuervos abandonan la Torre de Londres, la monarquía británica caerá. Dicen que no debe haber menos de 6 cuervos. Por esto se pueden encontrar unos 7 u 8 para asegurarse que nunca haya menos de 6. Se cree que esta fortaleza, escenario durante 1000 años de horribles torturas y sangrientas ejecuciones, posee en su interior los espíritus de quienes murieron entre sus paredes, vagando sin rumbo, en búsqueda de venganza. El fantasma más famoso de la torre es Ana Bolena, reina consorte de Enrique VIII, quien fue decapitada en este lugar en 1536 tras dar a luz a un bebé muerto y ser acusada de incesto y traición. Según dicen, se la ve muy seguido deambulando por el recinto, con su cabeza en la mano. Continuamos con nuestro recorrido y llegamos al Tower Bridge. Es uno de los monumentos más icónicos de Londres. Construido entre 1886 y 1894, su arquitectura es una combinación gótica con victoriana. Conocido por sus imponentes torres, es poseedor también de un mecanismo levadizo para permitir que los barcos de gran altura que navegan por el río Támesis puedan pasar por él.
En el interior de sus torres se encuentra un museo en donde se explica su historia y su funcionamiento. Además, pueden pasear por sus pasillos con pisos vidriados, no aptos para quienes sufren vértigo. En otra de sus torres pueden encontrar el Motor Room, un área abierta para los visitantes que deseen conocer cómo era el motor original a vapor que solía levantar el puente. Seguimos recorriendo las locas calles de Londres y llegamos a otro emblemático icono londinense, la Catedral de San Pablo. Fue diseñada por el arquitecto Sir Christopher Wren en el siglo XVII, después de que el gran incendio de Londres destruyera la antigua catedral medieval en 1666. Su estilo es un barroco inglés único y su cúpula, con 111 metros de altura, es una de las más altas del mundo. En su interior se encuentra una cripta subterránea donde yacen los restos de muchas figuras históricas importantes. También aquí se han llevado a cabo numerosos eventos históricos, siendo el más famoso la boda de Lady Di con el príncipe Carlos en 1981. Durante los bombardeos alemanes en la Segunda Guerra Mundial, la Catedral de San Pablo fue casi lo único que se mantuvo en pie, llevando así un manto de esperanza a los ciudadanos londinenses. Las imágenes icónicas de la catedral, rodeada por el humo de los bombardeos, se convirtieron en un símbolo de la determinación británica. Para cerrar un día en Londres, no puede faltar visitar un famoso pub británico y comer sus fish and chips. Espero que les haya gustado y sobre todo les haya servido lo que les mostré. A mí me gustó mucho Londres, es una ciudad grande, cosmopolita, no sé, tienen de todo. Hay cosas que por supuesto no llegué a mostrarles, que no las grabé porque también estaba disfrutando. Pero lo que les quiero decir es, veo muchas preguntas sobre cuántos días ir a Londres o peor todavía, si tengo este itinerario armado voy a ir 3 noches, 2 noches a Londres. He escuchado hasta una persona o he leído hasta una persona decir que iba a ir una escapada de un día y es como, no vayas, no ahorrate esos euros y quédate en donde sea que estés, no hagas esa escapada.
Si bien es cierto que con el Eurostar están en 2 horas y pico, la realidad es que lo único que van a poder ir es a mirar una cosa, no sé, el Tower Bridge, por ejemplo. No van a poder mirar más nada, no van a poder entrar. Es una ciudad muy grande que lleva mucho tiempo recorrerla y que de por sí las atracciones también llevan su tiempo poder apreciarlas, poder disfrutarlas. Así que mi recomendación principal, la número 1, es no le dediquen menos de 4 noches, y 4 noches ya es poco. Nosotros estuvimos 5 noches y nos faltó ver, creo que la mitad de Londres, para que se den una idea. Es una ciudad a la que podrían ir 10 días, más o menos como Nueva York. Nueva York más o menos tenés que estar 8 o 10 días para recorrerla, para disfrutarla, para vivirla. Bueno, Londres es muy similar en ese sentido. No es una ciudad que solamente vas a los museos. Tiene también muchas atracciones como iglesias donde se casaron los reyes, la abadía de Westminster, me refiero, la iglesia San Pablo o Saint Paul, que es donde estuvo Lady Di. Tienen, no sé, tantas cosas. Bueno, el Tower Bridge tiene una atracción que entras, que caminas por adentro, etcétera. No sé, Mirador, tienen The Yard. Hay otro que es gratuito, el que no fuimos. Tienen muchísimo. Y por la noche, además de que tienen los mercados que están por la tarde, no por la noche, además de los mercados, pasear por las calles, además de todo eso, por las noches tienen para ir a los pubs, que es un imprescindible. Hay mucho por hacer en Londres, así que ir por 4 días no está mal, o 4 noches mejor dicho, porque bueno, un poco van a poder hacerse un pantallazo y decidir si les gusta, si quieren volver o no. Pero como toda gran ciudad, yo siempre les digo y recomiendo no ir menos de 3 noches, porque uno va por 3 noches a una gran ciudad y termina odiándola. Porque estás a las corridas, querés conocer todo, entonces vos estás apurado, frenético, querés conocer toda la ciudad, tenés poco tiempo, corres, no llegás, estás lleno de gente porque las ciudades turísticas son un hormiguero hoy en día. Te vas a ir ofuscado, te vas a ir enojado, te vas a ir frustrado. Entonces yo nunca voy a recomendar que vayan a una ciudad por primera vez por 3 días, a una gran ciudad. Entonces, ¿cuántos días dedicarle a Londres? El más mínimo, porque no sé, no pueden bajo ningún otro punto de vista ir más tiempo, 4 noches, mínimo, lo más mínimo. Ideal, para mí ideal, como decir, bueno, un equilibrio entre recorro el resto de las ciudades, pero conozco bien Londres, 6 noches les diría. Yo estuve 5, porque fue lo que nuestro viaje nos permitió. No fue un mal número, pero como les digo, nos faltaron conocer algunas cosas por falta de tiempo, por estar en las corridas, porque justo llegás y está cerrado y no tenés chance de meterlo en otro día porque no te quedaste sin tiempo. Si tienen la chance de ir más días y hacer solo Londres, por ejemplo, o solo Inglaterra, el tiempo que quieran. O sea, no se van a aburrir nunca. Así que ya saben, no menos de 4 noches, ideal 6. Así que bueno, si son 5 tampoco está mal. Pero no bajen de 4 noches, se los pido, por favor, háganlo por mí. No vayan menos de 4 noches. Y bueno, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya sido de utilidad, que les haya servido, que les haya ayudado. Cualquier duda que puedan tener, déjenmela acá abajo en la cajita de comentarios, que viene bárbaro para que los demás que vienen con una duda los puedan leer y sacársela. Porque muchas veces me escriben por Instagram, a mí no me molesta, pero queda entre nosotros el despeje de esa duda. Entonces, si me lo escriben acá abajo, vamos a ayudar a toda la comunidad. Sin nada más que agregar, espero que les haya gustado este video y será hasta el próximo. Adiós.